Vamos a continuar hablando de diversos temas. Hay uno que tiene especial trascendencia porque está dentro del debate no solo de ahora, sino desde hace bastante tiempo. Y tiene que ver con un orden, con un ordenamiento del cual se ha hablado por parte de especialistas en varias oportunidades. Este gobierno incluso hablaba de ordenamiento territorial, hablaba de crear inclusive un mapa productivo. Cuando se ha golpeado el tema de la minería, por ejemplo, siempre se ha dicho, en estos sectores del país debería haber minería, en estos debería haber agricultura, este sector de la población es para industria, en la agricultura, este sector debe ser de arroz, este sector debe ser de uvas, este sector debe ser de quinoa. Ya, todo eso significa un ordenamiento, ¿no es cierto? Significa llevar un orden en el país. Eso no existe. No, se habló de quinoa, por ejemplo, y todo el mundo quiso cosechar quinoa y al final hubo una sobreproducción. Entonces, todo eso significa desorden. Estamos con Rafael Salgado. Rafael Salgado es coordinador del proyecto de ordenamiento participativo del territorio y gestión de los recursos naturales en los Andes peruanos. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, un gusto. Un gusto también, buenos días para todos. Buenos días. A ver, Rafael, cuéntanos un poco, acércate al micro, por favor. Sí. Cuéntanos un poco cuál es la visión de ustedes sobre este ordenamiento y cuál es el planteamiento que hacen, por ejemplo, a los candidatos. Bueno, la visión que nosotros tenemos es que este proceso tiene que ser concertado, ¿no? Y con la participación de todos los actores que hay en un territorio, ¿no? Entonces, eso es la visión y lo que desde el proyecto hemos tratado de realizar, articular los intereses y necesidades de la población con la gestión municipal y con las empresas, ¿no? Es que es un reto. Y bueno, hacia los candidatos no hemos tenido un acercamiento directo, pero en general lo que esperamos es que se implemente la ley de ordenamiento territorial y que esta ley pueda lograr justamente la participación efectiva de los distintos actores. A ver, ustedes que son los conocedores del tema, tú decías que debería haber un ordenamiento concertado, pero creo que en el país no hay un ordenamiento concertado ni un ordenamiento no concertado tampoco, ¿no? No hay un ordenamiento real. Bueno, todo lo que se decide ordena el territorio de una forma. Que o lo desordena, más bien. Claro, que puede ser inadecuado, pero pasa. Las decisiones que se toman en turismo, en energía y minas, en producción, todo eso ordena el territorio de alguna forma, que puede no ser adecuado ambientalmente, territorialmente, pero tú tienes un impacto en el territorio por las decisiones que tomas, ¿no? Entonces, y eso genera mucho de los conflictos también, ¿no? O sea, las cosas que se han vivido de los conflictos socioambientales tienen que ver con que hay intereses en juego, en choque, ¿no? O sea, la agricultura, casi siempre en este país la agricultura con el tema minero entra en choque y entonces ahí está la población, los intereses empresariales, los intereses de distintos grupos de poder en el país, ¿no? Claro, justamente porque no existe pues un verdadero orden, ¿no? No hay un ordenamiento, no hay un mapa, digamos, ¿no? Para que la gente lo entienda. Pero ahorita desde el MINAN se han generado muchos mapas, ¿no? El tema es cómo pasas de eso a la decisión, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, lo que ha sucedido con el informe y la ley 3230, ¿no? Es justamente que este proceso no es vinculante. Eso quiere decir que las conclusiones a las que tú llegas no tienen que cumplirse necesariamente. Eso no te hace un orden, pues. Claro, y justamente el proceso ha sido concertado, pero al final no decides tú, está en otro lugar la decisión, actualmente es en la PCM, ¿no? Y esto de quitarle la categoría de vinculante al ordenamiento territorial entra en la misma contradicción con la definición que el MINAN establece, porque el MINAN en el documento que acaba de publicar y en su página web lo puedes encontrar, dice el ordenamiento territorial es un proceso de toma de decisiones, ¿no? Basado en decisiones políticas, técnicas y administrativas, ¿no? Pero ya ellos definen que sí debe decir qué usos darle al territorio, ¿no? Claro, y al no ser vinculante es más un tema consultivo, ¿no es cierto? Ya no tiene, digamos, la rigurosidad de cumplimiento. Claro, o sea, es una consulta, pero a la larga se decide en otro. Entonces, ahí también el ministro decía, por ejemplo, que el ordenamiento territorial se ha politizado y tiene diversos intereses de por medio que al final complican el tema por eso, ¿no? Yo creo que justamente no hacerlo vinculante lo deja a merced de todos los intereses políticos, porque entonces tú generaste información técnica importante para poder decidir, pero al final la decisión, como no está ahí, ya juegan otros roles, ¿no? Y si es en la PCM donde se va a definir, tienes todos los intereses que hay en producción, energía y minas, el Ministerio de Economía y todas las demás carteras, ¿no?, de gobierno. ¿Y cuál es básicamente, explícale de lo más sencillo que se pueda, cuál es básicamente el orden o el mapa territorial o el ordenamiento que debería tener nuestro país? ¿Cómo se plantea?
Bueno, en el caso de nosotros trabajamos desde el nivel local, ¿no? O sea, trabajamos con comunidades y con estas comunidades vamos definiendo cuál es la orientación, la visión que tienen sobre su territorio, ¿no? Y eso debería ser, nosotros creemos que debe ser desde lo local hacia lo nacional, ¿no? O sea, los distintos estamentos del territorio deben ir construyendo esa visión nacional, que no existe, y eso se expresa en la pugna que hay desde la visión de desarrollo que expresan los distintos partidos políticos, los distintos actores, ¿no? Entonces, eso se adolece. Entonces, con el ordenamiento territorial podríamos armonizar, ¿no?, esos distintos intereses, distintas actividades y usos sobre el territorio, ¿no? Ahora, ya, pero ¿a qué nos lleva este ordenamiento desde, bien dices tú, desde las bases, ¿no? O sea, digamos, desde un nivel micro a un nivel macro, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? A tener algunas disputas por lo que se busca en algunos distritos, algunas localidades. Te pongo un ejemplo. A Ancash no le podemos decir que no haga minería, ¿no es cierto? Pero de repente algunos distritos de Ancash pueden hacer agricultura y de buena manera. Entonces, ¿cómo se ve en qué lugares puedes hacer agricultura y en qué lugares puedes hacer minería? Bueno, eso tiene que ver con los estudios técnicos que realizas. O sea, hay un proceso metodológico que no planteamos nosotros que esté mal, esto de hacer zonificación, estudios especializados, diagnóstico, pero lo que nos preocupa es que no puedes esperar todo un largo tiempo de generar toda esa información técnica para ir decidiendo sobre el territorio, ¿no? Eso es un primer elemento. Un segundo es que justamente tienes el reto de armonizar la minería con la agricultura. ¿Cómo haces las zonas de transición entre una zona minera y una zona agrícola, ¿no? Y cómo haces a partir de eso también fiscalización ambiental que te permita controlar la contaminación y el impacto que van a generar ambas actividades, porque no estamos aquí diciendo que la minería nomás contamina. No, la agricultura también contamina. Entonces, en ese sentido, ¿cómo armonizas esas dos actividades, ¿no? Y que afectan directamente a la población, ¿no? Porque la población siente que de una vive, que es la agricultura, ¿no? Y de otra le producen sus problemas en lo local, ¿no? A nivel nacional el impacto de la minería es distinto, ¿no? Es diferente. Y en las propuestas ustedes han leído, se han tomado la molestia de ver un poco a los dos candidatos que están pugnando por llegar a Palacio de Gobierno. ¿Quién puede tener alguna propuesta interesante con respecto a este ordenamiento? Bueno, lo único que ha mencionado ese tema es, y fue en la etapa previa, ha sido lo de PPK, ¿no? Es el único que ha mencionado que hay que hacer algo con relación al ordenamiento territorial, pero definitivamente eso tiene que estar, eso tiene que estar articulado a la política económica, ¿no? O sea, porque algo que se rescata, perdóname, y te lo preguntaba también por esto, algo que se ha rescatado dentro de esta campaña, y es en los últimos 4 años, y creo que es una de las fuerzas que pone Fuerza Popular al momento de explicar sus planes de gobierno, es que ellos han hecho una especie de revisión o han tenido una especie de contacto directo permanente con diferentes poblaciones, ¿no es cierto? Keiko durante largos años se ha dedicado un poco a llegar a todas las localidades, a preguntarle, oye, ¿por dónde va tu falta, tus falencias? ¿Por dónde van tus problemas? Esa es un poco la fortaleza que ellos han rescatado y por eso es que les ha ido bien en la primera vuelta. Por eso yo te preguntaba, ¿y no están en sus planes también este tema de reordenamiento, de ver cuáles son las necesidades? No hay un énfasis de nadie con el tema de ordenamiento territorial y cómo eso te lleva a una visión de desarrollo de país, ¿no? Y que repercuta en la calidad de vida de la gente, ¿no? Creo que no hay ese nexo entre visión de desarrollo y ordenamiento territorial y la calidad de vida de la gente, ¿no? Al final puedes consultar, pero si tú no tienes un instrumento de gestión que sea concertado y vinculante, entonces puedes hacer todas las consultas que tú requieras y no tener que cumplirlas necesariamente. Ya, pero tú me dices que este instrumento, aunque no es vinculante, se ha realizado. O sea, se ha armado un trabajo técnico con respecto a este ordenamiento. ¿En el país? Sí. No, yo pensé que me decías que el Ministerio de Energía y Minas lo había realizado. No. Dije que, o sea, tú me preguntabas por Keiko y que se había hecho consulta. No, te preguntaba si existía algún mapa territorial. Sí, hay tú me decías que sí había. Claro, el MINAN y los gobiernos regionales han desarrollado esos procesos, ¿no? Ya, y esto lo han hecho de manera técnica. Claro, pero han llegado al nivel de zonificación, que solamente te da alternativas de uso. Todavía no se llega al final del proceso, que es mucho más largo. Cajamarca, por ejemplo, lleva 9 años generando información sobre mapas, estudios especializados. Recién podría pasar en unos meses al diagnóstico integrado del territorio y recién hacer ordenamiento territorial. O sea, después de 9 años, la información que generaste al inicio no necesariamente sigue actualizada. Va a ser útil, no, pues ya no. Ya ha pasado 9 años, todavía no puede generar políticas públicas porque le faltan instrumentos, ¿no? Entonces, es importante toda esa generación de información, que no solo es física, sino de las dinámicas sociales, pero tú tienes que ya ir incorporando eso en la gestión municipal, en las políticas públicas locales, enfocadas desde el territorio, ¿no? Entonces, ahí hay una limitante del proceso, ¿no?
Ya, pero si hay un plan a largo plazo, mediano plazo, que te puede brindar una información certera, ¿cómo ir trabajando planes de gestión a mitad de trabajo? ¿Se puede? Pues yo creo que eso es el reto, ¿no? O sea, si nosotros nos demoramos 10, 12 años en generar información y no la vamos usando paulatinamente, va a estar desactualizada cuando tú generes ese plan. Cuando llegues al final ya claro, vaya lo y que el plan de empezaste. ordenamiento territorial además no es vinculante. Entonces, después de 12 años haciendo información y mapas, que es una cantidad de recursos importante también, ¿no? Y va a ser un trabajo tirado al agua. Claro, porque no es vinculante. Puedes decidir y bueno, vienes de otro sector y te dicen, no, eso no se va a dar. Entonces al final, ¿no? Vacías de sentido todo el proceso de ordenamiento. Para que la gente tenga una idea clara, y si no es así, Rafael, corrígeme, para que la gente tenga una idea clara, el país tiene una riqueza impresionante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, aparte de costa, sierra y selva, tenemos minería, tenemos agricultura, tenemos un montón de cosas. Para que esto pueda ser correctamente explotado, debemos tener zonas donde se hace minería, zonas donde se hace agricultura, zonas donde se hace industria, zonas donde se hace textilería. Eso te permite el mapa. Exacto. O sea, el mapa te va a definir qué zonas tienen esa potencialidad, qué zonas tienen la potencialidad agrícola, minera, qué zonas necesitas conservar, cómo se articulan esas zonas, cómo no se afectan, ¿no? Si hago minería aquí, cómo no afecta la zona agrícola y todo eso, ¿no? Y ese proceso porque la ZE, por ejemplo, te da diversas alternativas. En el plan de ordenamiento territorial concertarías que finalmente le das uso a ese territorio, ¿no? Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿ah? Interesante el trabajo que vienen haciendo. Hay que profundizar y hay que ver la importancia que tiene este tema. Muy amable, gracias por haber estado. Gracias. Rafael Salgado, coordinador del proyecto Ordenamiento Participativo del Territorio y Gestión de los Recursos Naturales en los Andes peruanos, por supuesto, ha estado con nosotros viendo. Este tema del mapa territorial tiene gran importancia, la verdad. Y hay que ponerle conciencia nomás al tema. Hay que ponerle conciencia al tema. Muy bien, vamos a tener oportunidad de hablar con el público. El tiempo nos está ganando, ¿no? Nos está ganando el tiempo. Luego vamos a tener una oportunidad de hablar con la gente. Yo no quería terminar este tema. Sin decirle a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales sobre todo, que si ellos no se dan cuenta de la importancia y no empujan a tener una verdadera importancia del mapa de ordenamiento territorial, desde arriba no lo van a hacer, ¿ah? Desde arriba no lo van a hacer. El centralismo es complicado realmente.